Muy bien. Siguiente. ¿Eso es todo? Siguiente. La pecunia. ¡Hay que pagar los impuestos en su totalidad! No tengo Basta, más. no. Es todo lo que Eso tengo. no sirve. Solo esta gallina. Toma, Que no, es esta no gallina. va a Soy pagar. judío. Llévanoslo. A ver tú. Somos todos judíos. ¿Cómo pueden vivir consigo mismos? ¿Nuestro propio pueblo sirviendo a Roma? Me dan náuseas. Colaboracionistas. Prosigamos. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven. ¿Veis? Ahora llama a los pecadores a que los sigan. Uno se pregunta qué pecados habrán cometido sus otros seguidores. Tomás, no lo escuches. Prosigamos. No merece la pena. Recaudadores de impuestos. Ninguno tiene un ápice de bondad. Tomás, Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Si Él da una segunda oportunidad a la gente, nosotros también. Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Llegamos a la 4ª semana del trabajo de Casas de Fe. Hoy estamos haciendo una grabación especial desde la iglesia de Ibagué, invitándolos a todos ustedes a que por favor participen este 3 de junio en la fiesta de los tabernáculos que se realizará en esta hermosa iglesia. Recuerde que Ibagué lo está esperando con los brazos abiertos. Por favor, líderes, motiven a los asistentes de su casa de fe a que asistan a este gran evento. Queremos conmemorar cómo inició la iglesia, así empezamos haciendo los primeros campamentos, durmiendo en carpas, y esta es una experiencia para recordar lo que nos ha traído hasta acá y lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Así que no permita que ninguno de los asistentes de su casa de fe se pierda esta hermosa oportunidad. Ibagué los espera con los brazos abiertos. El pastor David y todo su equipo de trabajo están haciendo un arduo esfuerzo para recibirlos a todos, así que son bienvenidos. Entrando en materia, hemos venido conversando durante todo este mes de un énfasis que hemos denominado gente común y corriente, porque queremos mostrarles a todos que los discípulos del Señor
puede que no cumplieran muchas características de la gente religiosa de su época, pero Jesús nos estaba mandando un mensaje y era que cualquier persona podía ser parte y ser discípulo de él y de su ministerio. Así que hemos hablado un poco de varios de los discípulos de Jesús en sus diferentes facetas. Hablamos la semana pasada de Tomás, antes hablamos de Juan y empezamos hablando de Pedro. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de Mateo, que es uno de los evangelistas también. Y el pasaje base es Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Debemos comprender que Mateo es también un discípulo que rompe cualquier esquema de un hombre religioso de la época de Jesús. Muy diferente a cualquier tendencia religiosa o a cualquier costumbre o tradición religiosa de la época, Mateo era un cobrador de impuestos. Nosotros debemos comprender que para aquella época esta posición era una posición que Israel rechazaba, ya que los que cobraban los impuestos eran personas que eran tenidas como traicioneras, habían traicionado a su nación porque estaban trabajando con el Imperio Romano y le cobraban a sus hermanos el tributo. De ahí se conoce también que muchas veces estos hombres cobraban más de lo que se debía pagar al Imperio Romano, y pues esto hacía que los mismos de su pueblo les tuvieran rechazo y les repudiaran, además porque este comportamiento era un comportamiento que era tenido también como faltante a la ley de Dios. Así que para los judíos Mateo no era una persona apta para ser el discípulo de uno de los maestros religiosos que para el momento eran más grandes en la historia de Israel, como Jesús. Aún así Jesús lo llama y Mateo responde a este llamado de manera positiva y sigue al Señor Jesús. Ahora, como hemos visto en todos los casos, estos hombres llegaron a Jesús siendo unos, y la obra de Jesús, la obra de amor de Jesús, su ministerio transformó la vida de estos hombres, como puede estar sucediendo con cada uno de nosotros en la actualidad. Pero hay tres cosas importantes que quiero resaltarles de la vida de Mateo. La primera es que Mateo entendió que a Dios había que darle el primer lugar. Nos dice el mismo libro de Mateo en el capítulo 6, verso 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo fue un claro ejemplo de una persona que ha colocado su confianza en las añadiduras, en las riquezas, en el poder, en la estabilidad económica, en el prestigio. Pero cuando llega el Señor con todos esos conceptos, donde tenía su fe depositada en las cosas de este mundo, empieza a comprender que a Dios había que darle el primer lugar. Y poco a poco, a medida que Mateo caminaba con Jesús, pasó su confianza de las cosas de este mundo, de las riquezas, de la economía, de su puesto en la sociedad, y empezó a depositar su confianza en Jesús, en el Maestro, en Dios. Esto hizo a Mateo uno de los grandes apóstoles y de allí escritor de los evangelios. Quiero decirle lo siguiente, que son nuestras obras lo que demuestra en dónde nosotros hemos depositado nuestra fe. Mateo tenía un puesto, Mateo tenía una profesión, tenía un comportamiento, y esto demostraba en dónde Mateo tenía puesta su confianza. Pero cuando decide seguir al Maestro, él empieza a cambiar muchas conductas en su vida que luego demostraron que había puesto su confianza en el Señor. Seguramente que al igual que Mateo, en nuestras vidas tendrán que haber también algunos cambios, ¿verdad? Pero eso demostrará que estamos siendo procesados por las manos del Señor. Ahora, hay acciones que demuestran en la actualidad que estamos colocando nuestra confianza en Dios. Quiero darles solo 5 ejemplos de ello. Una de las cosas que demuestra que estamos confiando en Dios es que nos congregamos, nos plantamos en una iglesia. Segundo, que oramos a diario con Dios. No empezamos nuestro día ni lo terminamos sin orar, sin hablar con nuestro Padre. Tercero, que leemos la Biblia. Cuarto, que desarrollamos un amor por el prójimo. Y 5, que sembramos y ofrendamos en la obra del Señor. Cada una de estas conductas nos demuestra que nuestra confianza está puesta en Dios. Lo segundo que quiero resaltar de Mateo es que Mateo fue un hombre de fe. Y es muy interesante este punto de Mateo, porque la Biblia nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe tiene que motivar a que nosotros hagamos algo. La fe no se queda solamente interna en el corazón. Y Mateo nos demuestra que fue capaz de creer en Jesús y dar un paso de fe.
El Señor lo llamó, le dijo, sígueme, y Mateo al instante, nos dice la Biblia, se levantó y lo siguió. Mateo dio un paso de fe al instante, no tuvo que pensarlo, no tuvo que reflexionarlo, no tuvo que hacer cuentas. Él entendió que el Maestro lo llamaba y él decidió creer en este llamado que le hacía Jesús y decidió levantarse y darle un cambio total a su vida. Siempre seguir al Señor requiere un paso de fe, y ese paso de fe muchas veces va relacionado a que no será fácil seguir al Señor. ¿Verdad que recibiremos resistencia, a veces ataques, aún de las personas más cercanas, aún de nuestras familias? No siempre es fácil ser un discípulo del Señor, porque además ese paso de fe también significa cambios en nuestra vida, como lo hablamos en el primer punto, y la gente que está a nuestro alrededor no quiere muchas veces esos cambios. Y como lo hemos venido hablando durante todos estos días en los sermones de este mes hablando del discipulado, ser discípulo del Señor es un gran privilegio, pero también tiene un precio que cada uno de nosotros debemos pagar. Y Mateo decidió dar el paso de fe. Al igual que Mateo, usted y yo debemos a diario dar un paso de fe y decidir con la misma seguridad que lo hizo Mateo, decidir ser discípulos de Jesús, seguir al Señor, sin importar la adversidad o sin importar la resistencia que podamos tener. Hay una frase que a mí me gusta, alguien decía, el infierno estará lleno de personas con muy buenas intenciones. Querido hermano, usted y yo no podemos tener solo buenas intenciones, debemos dar pasos de fe, debemos tomar decisiones que nos conduzcan a ser discípulos de Jesús. Y lo tercero que quiero resaltar es que Mateo se convirtió en un hombre de muy buen testimonio. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Este hombre que tenía mala reputación dentro de sus hermanos judíos por haber traicionado a Israel y servir al imperio romano, ahora empieza a desarrollar un buen testimonio y termina siendo un apóstol al que muchos terminan escuchando, y hoy por hoy seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, que nos sirve de guía para nuestro estudio del ministerio de Jesús. Eso significa que el testimonio que desarrolló Mateo fue implacable. El testimonio que desarrolló Mateo fue indispensable para que todo lo que él escribió en el Evangelio tuviera la certeza y la credibilidad que la iglesia necesitaba para ser estudiado. Mis hermanos, siempre que vamos a buscar al Señor y que damos pasos de fe, hay cosas que van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Eso sucede de manera natural. Hay conductas que empiezan a dejar atrás. Lo que uno debe comprender de eso es que esos cambios que suceden en la vida de uno son para bien nuestro. Y en principio, aunque haya resistencia en los que nos conocen, al final seguirá siendo para ellos de esperanza y permitirá que las personas que nos rodean quieran depositar y glorificar el nombre del Señor y recibirle en su corazón. Su vida se debe convertir en un testimonio. Mateo es muy diferente cuando inició el ministerio con Jesús a cuando escribió el Evangelio de Mateo que todos nosotros conocemos. Pareciera que fueran dos personas diferentes, y esta es la obra del Maestro. Querido hermano, cada uno de ustedes, así lleve un día en la vida cristiana, así hoy haya llegado a esta casa de fe a recibir a Cristo por primera vez, quiero decirle que Dios ha empezado un propósito en su vida y un proceso que lo va a llevar a un lugar mejor. Recuerde que Dios quiere siempre darnos más, siempre llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. La Biblia nos da pasajes de que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si Dios te trajo a esta casa de fe hoy, es porque quiere hacer algo mejor con tu vida y quiere llevarte a lugares más grandes de los que hoy en día estás. Quiero enviarle un abrazo y quiero pedirle que lea conmigo la confesión de fe que encuentra al final de su material. Dice de la siguiente manera: Señor Jesús, declaro que mi vida es una vida que te agrada y me ocuparé de hacer todo lo que tú me envíes a hacer, y de esta manera tu presencia y unción estarán conmigo y mi familia todos los días de mi vida. Amén. Mis hermanos, para nosotros es un gran placer por este medio comunicarnos con ustedes. Esperamos que todo el material que estamos realizando sea de edificación para sus vidas. Les animo a que vayan esta semana con mucha energía, con mucho carisma a compartir la palabra del Señor en sus casas de fe. No olvide hacer la invitación a la fiesta de los tabernáculos. Agradecemos al pastor Adrián que nos está aportando los temas esta semana. Se citan en Bogotá, su apoyo siempre es indispensable. Un abrazo para todos. Recuerde escribirnos al correo que aparece en pantalla en estos momentos. Sus opiniones, sus testimonios son para nosotros de mucho gozo. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo muy grande y hasta una próxima oportunidad.